Okay. Este ya es nuestro tercer comité de desarrollo empresarial. Wow. Y ya junto con Factual estamos con la finalidad de crecer. Y la finalidad no es venir a exponer, es compartir experiencia. Okay. Entonces, de compartir experiencia, a lo mejor me dices, ¿sabes qué, Jacqueline? Del tema, nos gustaría que el siguiente tratáramos otro, o tratáramos aquello. Okay. Entonces, esa sería la finalidad. Muy bien, vamos a ver, ¿quién nos acompaña? ¿Quisieras presentarte? Por favor. Mi nombre es Diana Ponce, trabajo en Tito Smart Model Logistics y gracias por invitarnos. Muchas gracias. Por favor. Walter Ferreira, soy gerente de Tito. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. ¿A quién tenemos en línea, Richard? Berenice Castelán, por el momento, y es la única que nos está acompañando por este momento en línea. Muy Entonces bien. esperamos a que más personas se integren. Y bueno, mi nombre es Richard, soy representante de Factual. Y bienvenidos todos. Gracias. Gracias. ¿Tú eres? Yo soy Aurora Sandoval, de Grupo Casi. Muy bien. Pues bueno, vamos a hablar del tema de competitividad. Yo creo que al inicio del año mucha gente hacemos nuestros deseos, ¿no? Nuestras subidas y que se me cayó la de la puntualidad, que se me cayó aquello, ¿no? Pero es bueno empezar a renovar diciendo cómo le vamos a hacer y darle continuidad. Estaba escuchando las noticias y decía, ¿cuál fue la competitividad de México en el 2019? Y entonces decían, entre las economías más poderosas y las economías que están por debajo, ¿qué lugar ocupa México, no? Y entonces el especialista decía, pues realmente México está entre la media para abajo de economía, ¿verdad? Del índice de competitividad, pero el problema es la falta de continuidad. Entonces sí vienen proyectos, están dedicados a ver qué voy a hacer este año en materia de salud, en materia de construcción, en todo. Pero el problema es la falta de continuidad. Y entonces cuando hablamos de competitividad, pues tendríamos que empezar a hablar de las definiciones, ¿no? ¿Qué significa cada cosa? Lo que hoy tendríamos que estar platicando, tendría que estar en función de que se mueva, esto es competitividad, espérenme. ¿Le daría un enter? Ya, Beren, nos pusiste nerviosos. Perfecto, muy amable, muchas gracias. Bien, hoy tendremos que estar analizando las características de una organización competitiva. Cuando hablamos de una organización competitiva, yo sé que estas figuras tienen mucho que ver con el ser humano, pero siempre el que nos marca el nivel de competitividad de una organización, claro que la velocidad va a depender de la persona más lenta de la empresa, la que tenga la actitud más pésima hacia el cliente, claro que eso es lo que va a ver el cliente. Pero ¿quiénes realmente los únicos que pueden establecer esa cultura de competitividad? La dirección. Entonces, cuando la dirección está en una posición de que sí quiero llegar, va a ser toda la cultura organizacional hacia allá. Pero cuando la dirección dice, hoy sí lo hago, mañana como que tengo otros pendientes, como que voy a continuar, o sea, cuando nos perdemos en ese sentido, a veces nos podemos quedar en pensar si no lo haré, no puedo hacerlo, quiero hacerlo, cómo hacerlo, trataré de hacerlo, puedo hacerlo, lo haré y siempre. Pero si te das cuenta estoy hablando del ser humano, porque competitividad es una caja de herramientas. ¿Cómo voy a llegar allá? La diferencia es el ser humano, qué tipo de pensamiento tiene el ser humano. Entonces vamos a hablar de organizaciones, pero también nos tendremos que meter al factor humano. Porque si el ser humano no es competitivo, nunca vas a ser una empresa competitiva. A lo mejor nos vamos a conformar con el segundo lugar. Aquí vienen una serie de conceptos que bien ustedes lo conocen por la parte de la implementación del sistema de gestión. Decimos calidad, yo cumplo con lo que me pide el cliente, basta, hasta aquí. Cuando hablo de eficacia, ok, yo cumplo con lo que dice el cliente, pero ¿qué más? Me apego a normas y procedimientos. Pero me voy al siguiente, pero además yo quiero ser efectivo. Cuando yo quiero ser efectivo es, no solamente cumplo con el cliente, no solamente me pongo normas, lo voy a hacer en el tiempo establecido y con los recursos establecidos. Y cuando hablamos de eficiencia, dice, no solamente voy a cumplir al cliente, no solamente va a ser de manera eficaz o efectivo, sino que voy a ser eficiente. Voy a hacer lo mismo, pero con menos. Voy a lograr esa ventaja competitiva que necesito. Porque en ocasiones dicen, yo estoy certificado en ISO, cumplo con calidad, pero ¿quién sabe si lo estamos haciendo con eficacia o efectividad?
Entonces, hablar de ISO 9000 nos quedaremos aquí. Hablar de competitividad es qué tan eficiente te vas a volver como organización. Si nosotros nos vamos al marco que tiene que ver con la parte de los conceptos básicos, estaríamos hablando de dos aspectos, competencia y competitividad. Si yo estuviera hablando de competencia, te diría en el momento en que a lo mejor yo soy otro forwarder y a lo mejor en este momento todos estamos así compitiendo. Pero ¿quién va a ganar? ¿Quién va a hacer las cosas de manera diferente? El que sea competitivo. Porque a lo mejor yo voy a estar aquí formada para poder correr, ¿no? Para poder decir, yo quiero alcanzar esa meta. Pero cuando yo soy competitivo, yo tengo que traducir mis resultados en utilidades. Porque entonces no, a lo mejor me voy a quedar en el último lugar de la competencia si no resuelvo yo. Y entonces no lo traduzco en utilidades. Yo lo que tendría que tener entonces serían estrategias competitivas. Entonces, si nos vamos a la definición de competitividad del día de hoy, dice que es la capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. Imagínate a dónde tenemos que llegar, ¿no? Y para eso tendríamos que estar hablando de ventajas competitivas. Dentro de las ventajas competitivas es qué atributos, qué fortalezas tienes tú a diferencia de tus pares, a diferencia de tus competidores. ¿Qué es lo que te hace fuerte y qué es lo que va a hacer que el cliente te busque a ti cuando me desilusione de él? O darme cuenta que, ¿sabes qué? Ya no, o sea, son más problemas lo que me genera ese proveedor que soluciones. Ayer platicaba y de manera bien sencilla me decía, es que la persona que le da mantenimiento a mis máquinas ya me cansó. Y yo lo escuchaba y le decía, es que me puso una nube que me hizo lenta mi máquina. Y cuando le pregunté, me dijo, a mí también me la hizo lenta. Entonces, ¿cómo detalles tan pequeños dicen? Y ya fue lo último que le toleré. No puede ser que aún haciendo lenta su máquina de él, yo como cliente me haya sugerido que lo cargara a la nube. Y entonces dicen, ya, me cansé. Entonces, bajo ese entendido es, ¿qué vas a tener como fortalezas? ¿Qué vas a hacer para que el cliente te busque a ti? Y que si a lo mejor le van a hablar bonito en otro lugar, digan, pero ¿sabes qué? A lo mejor el costo no es tan competitivo, pero me quedo por la certeza que me da de que las cosas, en lugar de que me salga más caro, me va a salir en el costo acordado. ¿Qué es lo que haces? Y es cuando llamamos ventaja competitiva. Entonces, por eso empezamos con esta parte de las definiciones. Competencia, yo puedo competir con todo el mundo. Competitividad es cuando mi esfuerzo, mi trabajo lo convierto en utilidades. Okay. Cuando además yo garantizo un entorno laboral favorable. Si no, no eres competitivo. Estarás dentro de la competencia, pero no eres competitivo. Y entonces lo que tendremos que estar pensando a lo largo de este taller es ¿qué vamos a hacer para obtener esas ventajas competitivas? Si yo quiero tener una ventaja competitiva, lo primero que tendría que hacer es estudiar a mis competidores. ¿Verdad? ¿Qué ofrecen ellos que yo no ofrezco? O si lo ofrecen, ¿cómo lo ofrecen? Porque a lo mejor ofrecemos lo mismo. Y de esa parte, pues decía Deming, hazlo bien sencillo, hazlo bien sencillo. Si no puedes innovar, mínimo, observa, copia y mejora. Así le hicieron los chinos, ¿eh? Hasta tequila chino ya hay. Fíjate, ¿qué vamos a preguntar si luego ponen comentarios y no sé cómo habilitar los comentarios? Si no, Bere me va a decir, yo estoy acá y no. Y nadie me Y contesta. preguntando. ¿Y cuál es tu ventaja competitiva, Jacqueline? Me estabas hablando de eso. Entonces, si se dan cuenta, hablamos de calidad, de efectividad, de eficiencia y nos metimos a la parte de lo que tiene que ver con la parte de estar definiendo nuestras ventajas competitivas. Muy bien. Entonces, si nos seguimos en esa parte, yo tendría que mostrarte aquí. Déjenme ver, creo que aquí lo puedo chatear. Nadie puso. No, No hay chateo. todo me hace entre, ok. Esta es la pirámide. Y entonces, ¿escucha? Sí. Eso.
pirámide que nos puede llevar a una empresa competitiva. Si tú quieres tener ventajas competitivas, tendrías que estar buscando en dónde tú vas a tener que invertir. Les decía, ¿no? Sobre la parte de competitividad de México con respecto a otros países. El problema es la falta de continuidad, pero también de los proyectos que estoy estableciendo, qué tan rentables son. Decían que hoy esta construcción que hicieron del tren que va para Toluca, 3 veces superior al presupuesto principal. Dicen, ya no es rentable. De nada vale invertir si no haces una buena proyección y realmente seas eficiente. Entonces, bajo ese entendido, ponemos que el pilar principal para una organización competitiva, ¿quiénes son? Los líderes. Si nosotros tenemos en nuestra fila líderes que solamente se sientan y que venga lo que venga como venga, ¿cómo crees que es tu empresa? Reactiva. Porque entonces no voy a buscar soluciones, lo que estoy haciendo es nada más retener porque no voy más allá. Yo les decía en los cursos anteriores, digo, con toda franqueza, levanten la mano y ¿quién puede decir, es día martes y voy a ir a una plática? ¿Cuántas personas pueden decir, sí, me voy a dar ese tiempo para ir a una plática? Solamente nosotros que sabemos el valor del conocimiento adquirido a través de la experiencia, vamos a estar aquí. Los demás, ¿qué me van a decir? No, Jacqueline, tengo mucho trabajo. Son líderes que no pueden ser líderes. Es gente operativa que no puede tener la estrategia para proponer soluciones. Por eso en ocasiones la gente se desespera porque dice, nada más viene a darme problemas, no me viene a dar la solución. ¿Por qué? Porque no tienes gente competitiva. La idea es como si fuera la familia, ¿no? El papá y la mamá, entonces, como ente, ¿qué van a hacer? Hijos competitivos. Un líder competitivo, ¿qué va a hacer? Trabajadores competitivos. Trabajadores competitivos, ¿qué tendrían que hacer? Procesos y sistemas competitivos. Productos y servicios competitivos. Y al final, ¿qué tendríamos? Empresas competitivas. Entonces, la recomendación cuando ustedes están estableciendo todo lo que van a hacer para ser competitivos, lo primero que tendrían que decir es, ¿quién es mi proceso que restringe? ¿Cuál es el restrictivo? ¿Quién es el que en lugar de empujar, tengo que estar jale, porque entonces no le inviertan acá. Aquí es donde tienen que desarrollar esas habilidades. Y ¡pum! Todo lo que es hecho de arriba se va a quitar. Entonces, pues tendríamos que hablar de quién? De los líderes. ¿Podría ser que le cambies, por favor? Fíjate que cuando hablamos de los líderes competitivos, por favor, si gustas. La siguiente. Tendríamos que estar midiendo al líder en estos 4 cuadrantes. Si hablamos de los términos, estábamos hablando que un líder tiene que ser eficaz, tiene que ser efectivo y tiene que ser eficiente. Pero no basta. Tendría que ser innovador. Yo hago lo correcto, yo cumplo con procedimientos y además aplico correctamente los recursos. Hoy en día ya no es eso. Cuando las empresas se dedican a hacer farmacéuticas o a lo mejor de zapatos o a lo mejor de autos y lo demás, lo que los hace su permanencia en el mercado es la innovación en su producto un día otro. Por eso es que ellos tienen dedicado un área de diseño y desarrollo. Para el forwarding, ¿quién es esa área de diseño y desarrollo? ¿Quiénes son los que pueden marcar las rutas? ¿Quiénes son los que pueden establecer los mejores convenios? ¿Cómo le llaman a esa área en el forwarding? Pricing. Es el factor de diseño y desarrollo para que haga la diferencia a un agente de carga de otro. Porque a lo mejor la ruta, si todo el mundo puede llegar a China, pero a lo mejor tú le puedes proponer la mejor ruta. Yo no quiero que sea rápido, yo quiero que sea más económico, te voy a proponer la mejor ruta. Yo no quiero que sea lento, yo traigo para pagar, ¿no? Porque me urge, te voy a proponer. Pero entonces, ¿nuestro líder en qué aspecto tiene que ser? Nuestro líder no puede estar siguiendo órdenes, nuestro líder tiene que estar ideando, pensando, generando, porque si no, no podríamos. Entonces, si tú quieres evaluar en un líder, yo te diría, establece su perfil de puestos a partir de... Oye, Jacqueline, de repente la gente me pide aumento de sueldo.
Y te digo, pues es que de repente está muy difícil, las cosas funcionan, va el aumento de sueldo, ¿no? Pero si las cosas no funcionan, eso puede hacer que una organización no tenga el flujo económico para pagar lo demás. Y entonces te digo, ¿qué tal si te empiezo a evaluar por desempeño? Y tu desempeño ya no va a ser que vengas todos los días, que llegues temprano. Tu evaluación del desempeño va a ser hacia aquellos aspectos innovadores que vas a hacer en la organización y que me generen utilidades. Y a lo mejor lo puedo compensar económicamente, pero si no puedo, a lo mejor puedo darte alguna recompensa de otra especie. Porque a lo mejor la innovación que haces es en lugar de trabajar 24 horas, vas a trabajar 10. Por orden, ¿cuántos trabajan? ¿Ustedes duermen? ¿Tienen vida? Entonces yo te diría, empieza a incluir en la evaluación del desempeño a tus líderes el factor de innovación. ¿Qué has hecho de diferente que nos ha traído a la empresa situaciones diferentes? A lo mejor económicamente está la recesión, a lo mejor lo demás no puede, pero ¿qué has hecho internamente para mejorar un ambiente de trabajo? ¿O qué has hecho para satisfacer al cliente de manera diferente? Y este es un buen indicador como para decir, vamos a evaluar tu desempeño. Porque a lo mejor ya llevas 10 años, pues ya 10 años te la sabes, ya sabes cómo hacer la operación, ya sabes qué procedimientos, y además ya sabes cómo jugar con los recursos para que nos dé ceros, ¿no? Pero esto es lo que nos hace ser diferentes. Por eso yo les platicaba en la mañana y digo, ya no puedo, 3 veces, 2 veces yo me he tocado la puerta. ¿Qué voy a hacer de diferente este año? Que la gente me pague. ¿Para qué entra a trabajar? ¿No es innovación? Muchísimas gracias. Bien. Nosotros tendríamos que estar pensando en el nivel de las personas. Estas son las mismas acciones que pueden estar suscitándose, ¿no? A lo mejor yo estoy aquí, desde este punto de vista yo veo que ustedes están sentados. A lo mejor desde tu punto de vista dices, él está atrás, ella está adelante y yo está a los lados. Pero es la misma situación, estamos en el mismo lugar y estamos haciendo lo mismo. La diferencia en los resultados va a depender de la fórmula mental que yo tenga para poder esta acción salir con los mejores resultados. A lo mejor me dice, este día tú me mandaste nada más a la parte de grabar, ¿no? Entonces si lo vemos con aprovechamiento va a decir, mi aprovechamiento es este. A lo mejor dice Richard, cada uno tenemos nuestro para qué estamos aquí. Y el resultado que vamos a obtener va a ser diferente. Pero ¿por qué es todo esto? Esto tiene que ver con mi modelo de pensamiento. Decía, que es una historia, es una historia. En la historia dice que llegó un hombre a la casa de su amigo y estaban ahí, ¿no? Platicando y lo demás, y de repente se escuchaba ¡au! Digo, canijo, no son las 10 de la noche, pues ¿qué está pasando, no? Pero déjame darle más misterio. Entonces, pero se fueron a lo mejor allá para Toluca, ¿no? A esos lugares, a una cabaña, ¿no? A lo mejor se fueron a esos lugares apartados con cabaña, ¿no? Está bien, no solamente ellos, también había más gente, ¿no? Okay. Yo no le estoy dando el efecto tenebroso, le estoy dando el efecto romántico. Bueno, entonces estaban ahí platicando y de repente se escuchaba el silencio y en el silencio se escuchaba ¡au! Y así como dijeron, oye, ya es noche, a lo mejor algo, ya se va a aparecer la llorona o el llorón, o a lo mejor quién sabe quién está, ¿no? Y entonces entre más quedaban callados, más escuchaban ¡au! ¡au! Y entonces este hombre no aguantó la curiosidad y dice, vamos a ver porque ese aullido ya me duele. Entonces fue caminando. Y llegaron a una casa. Y en la casa se da cuenta que hay un perro amarrado a un palo. Pero tristemente, el perro, cuando se sentaba, había un palo con un clavo. Cuando él se cansaba, se tenía que sentar y era cuando decía ¡au! Entonces el perro, pues lo que seguía mecánicamente, seguía haciendo lo mismo. Sí, sí. Pero cada vez le dolía más porque más lastimado estaba. ¿Verdad? No es la primera que después piqui, piqui, piqui. Entonces, si esto lo hacemos como analogía con los seres humanos, habemos seres humanos que pese al resultado seguimos ¡au! ¡au! Seguimos haciendo las cosas de la misma manera, con bajos resultados, pero cada vez más frustrados por no obtener los resultados que esperamos. Nos volvemos a sentar en la tablita con el clavo. Y entonces la mayoría de las personas, no sé si les ha pasado, es más sencillo encontrarte personas que se quejan de todo a personas que te dan solución a lo que hay. Entonces, no, que si el tráfico, no, que si el gobierno, no, que si esto, no, que si ya me cansé lo demás. A mi punto de vista pareciera que somos las personas que nos estamos sentando en el clavito. O sea,
Ahí estamos. Pero cuando la persona da solución, dirías, ¿qué voy a hacer? Pues fácil. No puedo quitar al perro porque a lo mejor es un perro que está dolido y está lastimado y me va a morder. Pero voy a hacer algo posible por quitar el palo. Pero dime, ¿qué características tienes que tener para pasar de a esto? ¿Qué tiene que tener el ser humano internamente para poder pasar de aquí a acá? ¿Qué tendría que pasar conmigo como ser humano para poder trascender de este resultado a este resultado? Algún tipo de motivación podría ser. Muy bien. Pues cambiar el patrón, ¿no? De pensamiento, o sea, hacer justamente un cambio, pero sobre todo mental, ¿no? En relación a mis, a las cosas que no solo las cosas que me motivan, sino la forma mismo de pensar, ¿no? A lo mejor, no, pues yo voy a hacer eso porque me va a resultar aquello, ¿no? Y ya no lo hago, ¿no? Entonces, o sea, hacer esta, digamos, apuesta o tener el valor de a lo mejor buscar este cambio mental y hacer las cosas diferentes, o sea, cambiar el patrón mental, yo diría. Y eso es. Y nosotros como directivos, imagínate la talacha que tenemos con nuestra gente. Independientemente de que tenemos que salir a vender, independientemente tenemos las cuentas, o sea, independientemente de todas las estrategias, ¿qué crees que nos toca hacer a nosotros como directivos? Y bueno, a mí me va bien, yo tengo poquita gente, ¿no? Y aún así, le trabajamos todos los días para cambiar. Y a lo mejor yo digo, es obligatorio la capacitación. Si yo doy la capacitación, ellos no tienen que estar capacitados. Y si quieren o no quieren, van a capacitación, ¿no? Y si no, pues me van a escuchar y me escuchan diciendo lo mismo, ¿no? Pero ¿qué tendríamos que hacer en las empresas para cambiar esta mentalidad? Primero, yo tendría que cambiar. Imagínate el esfuerzo para cambiar, porque bien dices tú. Yo en ocasiones cambio cuando sí experimento en cabeza ajena y cuando tengo esa inteligencia emocional para decir que no me pase lo de Richard, ¿eh? ¿Cómo le voy a hacer para que no me pase? Pero en ocasiones, aunque observo que le está pasando a Richard, yo nunca pienso que me va a suceder. ¿Hasta cuándo cambio? Hasta que tengo una pérdida muy significativa. Que ya se me murió alguien que yo amaba, que a lo mejor ya terminé con alguien que está, que a lo mejor ya me robaron, que a lo mejor hay guerra, o sea, hasta que haya un cambio significativo es cuando me doy tiempo de reestructurar y decir, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces es la manera en cómo esto se tiene que transformar. Yo conozco una agencia aduanal que de veras, una admiración. Ellos perdieron uno de sus clientes principales, que era en su operación el 40% de operación. Aguantaron 2 años, no corrieron a nadie. Wow. No corrieron a nadie en 2 años. Claro que la gente también se puso la camiseta. Pero entonces yo me quedo con esta reflexión. Pierdes al cliente importante, haces todo el esfuerzo para que la gente cambie. Ahora la pregunta es, ¿qué hiciste para que la gente aceptara el cambio o viviera el cambio? Porque no hubo ningún problema. Estas personas seguían percibiendo su sueldo. Si se te va tu cliente importante del 40%, ¿tú crees que se fue porque nada más llegó Jacqueline y le habló bonito? ¿Qué más influyó para que se haya ido ese cliente? ¿La recepcionista? ¿El que estaba haciendo la operación? ¿El que está cobrando? ¿Quién cansó al cliente para decirte vete? Ahora, se quedan sin trabajo, bueno, se quedan sin ese 40% a lo mejor que era tan representativo y siguen manteniendo la misma cantidad de personas. A nadie liquidaron, a nadie. Entonces la gente, ¿le permitiste un cambio? ¿Le permitiste saber que tenía que modificar o cambiar? No. Tal vez no. Ya hablábamos de los jóvenes cuando están acostumbrados a recibir y a recibir. Cuando dejan de recibir y el papá o la mamá le dice, ya no, hasta aquí. Entonces van a salir a buscar, pero si dicen, ya no quiero trabajar porque me regañan Jacqueline, no, ya me voy. O le dice el papá a la mamá, vente, porque esa Jacqueline es bien enojona, ¿no? ¿Tú crees que le permita cambiar? No. Va a seguir sentado en el clarito. Algunas organizaciones piensan que lo mejor es guardar en silencio lo que yo tengo como problemáticas. Porque a lo mejor, y lo vi el año pasado estando en varias empresas, en ocasiones era difícil el pago de nómina.
y tenían que sacar de una cuenta a otra cuenta y de repente decir, ya la dejé en cero. Y decir, híjoles, ¿qué hago? ¿Le doy crédito al cliente o pago la nómina? Pero la gente nunca supo. Y entonces le permitiste la reestructuración como para decir, estoy en riesgo de mi trabajo, ¿tengo que mejorar o qué voy a hacer? ¿Hasta cuándo sé que tengo que mejorar? ¿Hasta que pierdo algo? Y si las empresas decimos, voy a generar inestabilidad y pobrecita de mi gente, siempre vas a tener gente con esta mentalidad. Pero si la gente sabe que sus acciones están provocando buenos resultados, compártelos. Pero también, claro, que tú tengas buenos resultados no significa que yo económicamente te voy a dar más. Porque entre mejores resultados yo tengo que invertir en tecnología, tengo que invertir en capacitación, o sea, no significa necesariamente un aumento de sueldo. Pueden significar otro tipo de situaciones. Siguiente, por favor. ¿Crees que se puedan ver los comentarios? No sé si hay comentarios al respecto o déjame. Todavía no hay un comentario. ¿Algún comentario? A la gente que nos está acompañando. Díganme, porque si no me sigo. Ya tenemos algunos más integrantes. ¿No hay ningún comentario? No. Muy bien. Entonces ya hablamos del pensamiento, ¿no? Es que nada más me quedé con la duda en la parte anterior. Sí coincido que la pérdida genera obviamente acción y a veces ahí es donde la gente se mueve, ¿no? Y bueno, y tenemos un ejemplo similar a este que diste, ¿no? Nosotros llegamos a perder 2 clientes en 2012, por ejemplo, que nos llevó a, ¿sabes qué? Pues vamos a tronar, ¿no? Sí. Y la verdad es que las cosas desde ahí empezaron a cambiar. Pero esa es una situación, y cuando no ocurre esta situación, lo que tú estabas diciendo es hacer hacer con que la gente conozca bien los resultados, sean ellos buenos o malos. O sea, compartir eso con la gente para que ellos sepan qué es lo que el trabajo de ellos están generando, ¿no? ¿Qué sería eso? Sí, y fíjate que también toma en consideración que ya estás generando una cultura de maduración. A lo mejor yo emocionalmente no soy madura y lo primero que voy a decir, corro. Pero si yo soy madura, voy a tener lealtad a su empresa. Cuando se vino la devaluación en México, entonces dijeron, muchas empresas preferimos pagar medio tiempo, y la gente dijo, yo trabajo medio tiempo. Sí. Pero entonces es cuando tú dices, yo sé con quién voy a contar y le empiezo a dar a la gente lo que quiere, arraigo. Aquí estoy. Porque si yo te digo, ¿te vas? ¿Qué arraigo va a tener ella? Si te digo, tenemos esa situación, pero vamos a trascender juntos y vamos a crecer juntos, ¿qué arraigo das? Es como la pareja. La pareja, cuando tú dices, no, atacan, hijo, siempre estarte cargando, ¿no? Me voy a cansar, digo, ahí va, porque voy a correr más rápido. Pero decimos, ¿no? La verdad es teoría, ¿no? A lo mejor cuando yo veo a una persona, yo siento atracción, a lo mejor siento esa necesidad de estar con la persona. Pero recuerda que son reacciones químicas, es endorfina. Que al momento de estar relacionándome más tiempo con la pareja, pues claro que baja la reacción. Pero lo que va haciendo que sigamos caminando es que estamos apoyándonos. Entonces, es cierto, yo no te voy a amar como cuando te conocí. No puedo porque químicamente no se genera la reacción. Pero el amor no es la reacción química, es el acompañamiento que tengo cuando me siento mal, cuando te acompaño, cuando triunfamos, cuando generas esa relación. Claro que los trabajadores no son nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra pareja, pero es nuestra familia. ¿Cuánto tiempo pasamos con ellos? Y entonces, ¿cómo voy a hacer que ellos se sientan parte de la empresa? Pues cuando las cosas están bien, vamos bien, y cuando necesitamos apoyarnos, nos apoyamos. Te comparto qué está pasando, porque si no, no voy a cambiar tu estructura mental y vas a pensar que siempre lo mereces. O sea que si está mal o algo va mal, también hay que decir. O sea, los resultados cuando son buenos es gracias a todos ustedes, pero cuando son malos también es gracias a todos ustedes. Y ponemos un riesgo, ¿no? Efectivamente, y eso me da arraigo. Eso me hace sentir que sí pertenezco a ti y que también tengo consecuencias, pero también me reconoces como ser humano y me hace sentir parte de. Entonces, yo lo que necesito cuando yo contrato gente, líderes que no tienen el carácter que necesito, ¿tú qué necesitas? Edificar ese carácter. A lo mejor el temperamento es cuando yo soy una persona explosiva,
pasó una mosca. El carácter es cuando yo puedo controlar la emoción y digo, ay, la mosca ya pasó y le cayó al pastel. Entonces lo que necesitamos es diferenciar entre el temperamento y el carácter. Una persona con carácter nos va a dar resultados. Una persona con temperamento hasta podemos perder al cliente. Me decían en una empresa, me dijo, no pude entender por qué le gritaba así al contador. Yo sé que es el proveedor, pero ¿por qué tienen que gritarse? Imagínate el nivel que tendríamos que llegar para empezar a gritar. ¿Cuándo vamos a llegar a un acuerdo gritándonos? ¿Cómo perdió ya el carácter y fue el temperamento el que dijo poder, lucha de poder? ¿Tú gritas? Yo grito más, ¿no? ¿Y quién va a poder escuchar entre gritos? Y a lo mejor tú dices, oye, Jacqueline, eso nada más pasa en familias disfuncionales, eso nada más pasa a lo mejor en otras empresas. Tristemente lo he visto en las empresas mexicanas. Pequeñas y medianas empresas, y gente que a lo mejor ni de familia son, llegan, trabajan aquí, pero por temperamento se hacen un ambiente tóxico, que duele el alma, duele el alma de estar escuchando cómo se dicen groserías. Me decía otra persona, en un grupo de chat, porque en ocasiones es lo que hacemos el chat, sin querer o queriendo, no sé, me dijo, me dieron el celular y abrí el chat. Encontré burlas hacia mi persona. ¿Qué nivel de odio puede tener esa persona para que te mande un mensaje en grupo a todos excepto a ti? Sí. Imagínate, ¿qué está hablando? ¿El temperamento o el carácter? ¿Cómo puedo odiarte tanto? Pero se da, ¿no? Entonces dicen, el 80% del éxito en la vida depende de las cualidades del carácter, concepto considerado actualmente equivalente al de inteligencia emocional. Ah, caray, ¿no? ¿Cómo voy a manejar de manera inteligente las emociones? Bien, cuando yo quiero trabajar la parte del cambio, muchísimas gracias. Yo no voy a hablar desde una corriente de enfoque holístico del humano. Puede ser conductista o puede ser humanista, ¿verdad? El conductista a lo mejor tiene esa referencia de decir, esto es lo que tengo que hacer. Puede o no creer en un ser supremo o puede creer lo demás, pero la parte es, yo soy consecuencia de lo que hago, por mi conducta. En el humano, pues vamos a tomar en consideración que el humano siente, el humano piensa, o sea que es como que la parte de los extremos. Y los dos son buenos, o sea, los dos son buenos, solamente que te bases en alguna en la que más te gusta por tu condición. Yo soy netamente humanista, entonces yo lo que les vengo a platicar la mayoría tiene que ver con respecto humanista, ¿sí? Pero si está conductista y dice lo contrario, también funciona. Desde una parte holística, nosotros decimos que, dice, la formación del educador, en este caso del líder, de la persona, es desde un enfoque holístico del humano, según el cual el sentimiento o actitud interna es factor clave en la configuración del carácter y por ende en la orientación de la vida. ¿Yo por qué lo dejo aquí? Lo dejo aquí porque hasta la misma NOM 035, factores psicosociales, no solamente es el trabajo lo que me afecta es el trato que recibo de mi jefe, de mis compañeros, de mis clientes. Entonces yo soy una reacción de lo que estoy recibiendo. Y esa norma está más dirigida que el patrón. No diga, no pasa nada, se están pegando allá, se están gritando, se están mentando la madre y lo demás y no pasa nada. No. Esa norma dice, ¿qué crees? Hoy que no lo hagas es multa. Porque desde un enfoque humanista, el ser humano moldea su carácter a través de lo que hay en el entorno. Entonces estábamos viendo las últimas noticias, ¿no? Creo que, no sé en dónde fue que estaban dando el anuncio de un chico de 16 años que lo habían matado. Y entonces es cuando sale a la luz que los narcos están reclutando a los niños. Y sale a la luz que el gobernador no está haciendo, el que pertenece a esa entidad que le toca regular todo lo de seguridad, se está haciendo de la vista larga. Y está dando muchos altos y dicen, ¿cómo vas a hacer para que los niños no sean robados de su casa, para que sean dirigidos hacia los narcos? Y dice, pues es que no voy a hacer nada. Lo que te quiero decir es que un niño puede estar en un nicho de amor, pero si te van con los narcos te van a transformar. ¿Y cómo te van a transformar? A través de la violencia.
te van a pegar, te van a golpear, te van a violar, y entonces voy a cambiar mi forma de pensar y voy a decir, es correcto matar. Es correcto violar. Porque yo lo recibí. Claro. Entonces ya no tengo ese nivel de conciencia del bien y del mal. No sé si es correcto o incorrecto. Yo solamente sé que es parte del medio, ¿no? Entonces, por ende, en la orientación, ¿no? La referencia teórica conceptual es el modelo de la inteligencia efectiva tridimensional, es decir, metahabilidades que permiten la conducción adecuada de la propia efectividad hacia una vinculación sana, armoniosa, productiva, en lo interpersonal, intrapersonal, intrapersonal, interpersonal y transpersonal. Yo internamente, ¿cómo me llevo conmigo? Yo externamente, ¿cómo voy a estar contigo? Y yo, ¿cómo voy a poder convivir con todos ustedes? Ok. Entonces, bajo ese sentido, pues estaríamos hablando de Fromm, de Goleman, de Pitts, de varios autores que son netamente humanistas. Bien, vamos al siguiente, por favor. Desde un enfoque humanista, ¿cómo es el proceso del cambio del ser humano? Nosotros, por ser reacciones químicas, por ser como somos como seres humanos, vamos a sentir pasión. Pasiones así. A lo mejor dice el tigre, ¿no? O león o lo demás. Tengo hambre. Ah, pues, oye, ¿cómo, no? Siento fusividad porque me toca la época de apareamiento. Entonces la pasión me va a llevar a sentir. Pero tengo que haber una diferencia entre sentir y pensar. Porque en el sentir, yo tengo hambre, pues dice, yo me voy a comer, o voy a cazar lo suficiente para saciar mi hambre. Pero si a lo mejor en esa parte digo, yo quiero proveer porque tengo ansiedad y a lo mejor en el futuro no voy a ver los animales, voy a hacer mi almacén y voy a acaparar todos los animales posibles. Entonces dicen que la diferencia que tenemos entre los seres humanos y los animales, ¿cuál es? Porque sentimos, porque reaccionamos, porque hacemos lo mismo, pero ¿cuál podría ser la única diferencia? El razonamiento, ¿no? Ándale, y ese razonamiento entre el sentir y el pensar, ¿qué es? La voluntad. Ok. Porque en la voluntad yo te digo, yo sí necesito comer, pero dentro de lo que necesito comer yo sé que va a ser solamente una rebanada de pastel. Pero digo, me gusta mucho el pastel. Me voy a comer todo el pastel. Entonces yo tendría que a través de mi conciencia determinar qué es lo correcto o no correcto para mí. Y la voluntad de hacer lo correcto es lo que me llevaría a moverme en la línea correcta. Dice, la verdad es que con tantos avances yo pienso que también los animales pueden tener voluntad, definir qué hacer, ¿no? Y lo hemos visto con tantos casos ahorita en el incendio claro. que se está viviendo y todo el agradecimiento que se ven en las fotos de los animales cuando son rescatados, que no te vayas, o sea, pienso que ya también son teorías que tendrían que estarse mejorando, ¿no? Okay. Entonces nosotros tenemos que tomar en consideración que la gente siente pasiones. De la pasión se va a dirigir a sentir, y de sentir y pensar, entre estos dos para saber qué es lo que tengo que hacer, está la voluntad. Te digo, ya vi la mosca, y la mosca cayó en el pastel. ¿Qué pienso? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Me enojo y sigo correteando toda la mosca y a toda la gente que está ahí? ¿O digo, ay, el pastel, le voy a quitar esa rebanadita? ¿Qué voy a hacer? Entonces, cuando entran al programa de AA, pues, ¿qué es lo primero que necesitas? Voluntad. Porque estás sintiendo la necesidad y tú sabes que no es correcto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir tomando o no? Y dicen que lo peor que podemos tener el ser humano es la conciencia. Bendita ignorancia. Cuando sé que no pasa nada o cuando no sé qué pasa, actúo. Y estoy como el perrito en el clavo. ¡Au! ¡Au! Ahora que tengo conciencia, ¿qué voy a hacer? Porque es más cómodo sentarme y hacerle au, o voy a moverme para buscar otras estrategias. ¿No? Muy bien, si gustas. No, admitir a Irma. Y yo. El proceso que llevamos los seres humanos para cambiar, bien lo decía, puede ser a lo mejor un daño, una pérdida muy significativa que me hace pasar del deseo hasta el bien común. Pero cuando no hay esto,
Este es el nivel de conciencia que adquirimos contra la utilidad o beneficio individual. Muchas empresas dicen, yo quiero que cambies, pero recuerda que yo actúo a través de mis deseos y mis necesidades. Bien lo decíamos, llega mucha gente a ser contratada, pero la gente no tiene ganas de trabajar, tiene necesidad de dinero, pero no tiene ganas de trabajar. Entonces, ¿qué deseo y qué voy a hacer? Y cuando yo te digo, vamos a entrar a un sistema de gestión, de competitividad y además, ¿tú crees que tiene interés? Yo solamente quiero satisfacer mi necesidad de tener dinero. Y me dijeron para mi mala suerte que tenía que trabajar, pues bueno, ¿no? Y estoy aquí trabajando. Bien, algunos decimos, pero tengo que motivarlos, tengo que echar ganas, entonces, ¿qué voy a hacer con mi gente y todo lo demás? Vamos a hacer recompensas, vamos a motivarlos a través de la recompensa. Y cuando las cosas no funcionan, vamos a castigarlas. Y entonces los seres humanos, si los niños obtienen esa capacidad para decir, me porto medio bien cuando me ven, pero me voy a portar mal cuando no me ven, el ser humano inmaduro, ¿qué crees que hace? Lo mismo. Y entonces estás en un segundo nivel. De nada vale recompensar, porque lo va a hacer bien cuando lo veas. Y mal cuando no. Ajá. Y entonces estamos en una eterna consecuencia de, ya no sé qué hacer con ese trabajador, ¿no? Ya le di bono, ya le di permiso de esto y lo demás. ¿Pero qué crees? Continúo. Cometiendo el error. Trabajamos y empezamos a trabajar el FODA en la empresa. Una de las preguntas que les dije a ellos es, dime, ¿cuáles son las principales quejas que recibes de tu jefe? ¿Cuáles son las principales quejas que recibes de tus clientes? Yo lo sé, pero necesitaba que ellas supieran qué es lo que hay, porque son inteligentes. Lo único que me hace falta es que los prioricen, porque lo siguiente que les voy a pedir, ¿qué es? Que lo conviertan en fortaleza. ¿Cómo le vas a hacer? Porque aquí tienes los medios, tienes la computadora, tienes las indicaciones, tienes todo. Pero los errores que cometes tú de manera individual, ¿qué vas a hacer para corregirlo? ¿Te hace falta un curso? Vamos al curso. Pero eso sí, recuerden, competitividad. Si te vas al curso, ¿qué me vas a traer hacia acá? Si no, ¿para qué te mando? Claro. El siguiente tiene que ver con la ética. Ya tiene que ver con ese sentido de que si es correcto o no es correcto. Si es para beneficio de la humanidad o a lo mejor estoy perjudicando. Es el tercer nivel. El tiempo, y a veces decimos, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? El tiempo, y a partir de las pérdidas significativas, de lo que nosotros vamos a procesar de lo demás, podemos llegar a ese nivel de cambios. No es lo mismo. A lo mejor hay gente no siempre la edad tiene que ver. Recuerden que hay gente joven que a lo mejor ha vivido pérdidas muy significativas que puede ser más madura que yo, porque no he tenido esas pérdidas y no he tenido la necesidad de reestructurar. Claro. Lo siguiente puede ser porque ya empiezo a ver una relación sistemática, ¿no? De veras, ¿desde cuándo nos están diciendo estamos acabándonos el país, el mundo? El planeta. El planeta. ¿Desde cuándo? 94, 86 y la tendencia. ¿Yo qué dice? Estamos a punto. O sea, hay cambios climáticos, o sea, hay muchas cosas. Pero entonces vienen los grupos que dicen, ya empiezo a entender para qué estoy aquí. Pero bien, la verdad es que el nivel de conciencia para un cambio es cuando decimos es por un bien común. Ganar, ganar. Pero imagínate cuántos pasos tiene que pasar un directivo para llegar a una gente que tiene que cambiar de mentalidad. Y si estamos operando, y si tenemos la asesoría, tenemos la capacitación, tenemos que pagar esto, tenemos lo demás, ¿cómo voy a observar la madurez de mi gente? A través de los resultados, ¿no? Así es, a través de los resultados. Yo le decía, yo me doy cuenta cuando Lulú está dándole más instrucciones o está ayudando a ella, porque sus resultados cambian. Y entonces le digo a Lulú, a ver Lulú, vamos a ver, ¿tus resultados no están siendo lo mismo? Y tú, ayúdame porque Lulú no está llegando a los resultados, tú le estás pidiendo más a Lulú, cuando tu razón de ser es ayudarle a Lulú. ¿Y qué le dices tú? A través de los resultados, porque no tengo tiempo de platicar. Y no se me da. Ya me estoy fortaleciendo, es algo que Lulú me está ayudando, fortalecer más la relación. Entonces, realmente, si tú me dices, ¿cómo es la teoría del cambio? Yo realmente voy a cambiar cuando tengo este pensar del bien común. Ganar, ganar. En ocasiones hay una reingeniería. Cuando yo pierdo algo significativo para mí, entonces viene. Si no, poquito a poquito te tengo que llevar porque soy ser humano. También no puedo actuar de manera rápida. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, desde este enfoque, nos decía Aristóteles, están estas pasiones. Está la pasión del amor y por ende lo contrario, odiar. El deseo y lo contrario,
Aversión. El gozo y lo contrario, tristeza. Lo que tendríamos que situarnos es qué pasión nos mueve, qué situación estamos viviendo y qué estamos sintiendo, qué nos está moviendo. Porque si es el amor lo que me mueve, el cambio, cualquier cambio va a ser bien fácil. Va a ser muy sencillo que tú me introduzcas en ese cambio. Pero si yo, en lugar de amar, porque estuve en una relación así, toda, vaya, ¿cómo crees? Odio el mundo, odio el trabajo, odio todo. Y entonces viene el siguiente. O a lo mejor estoy en ese deseo, ¿no? Ay, caray, me gustaría estar en Acapulco. Ay, ya cerré los ojitos. Ay, el solecito, ¿no? Y el coquito. Y entonces